Hola, este que les habla es Given Alexi Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, hoy vamos a darle continuidad a la conversación que comenzara la semana pasada, en el episodio anterior, con Cristian Ríos Vallejo, un buen amigo mío, donde estamos hablando sobre el abolicionismo de las cárceles y el sistema penitenciario. El primer episodio, espero yo, ¿verdad?, que lo hayan escuchado, y si no, pues les dirijo, ¿verdad?, y les exhorto que vayan allá para que no se pierdan del todo. En aquel episodio más bien entramos en temas sobre lo que es el sistema penal, la razón de ser, cómo esto se da dentro de un proceso de la democracia, cuáles son las concepciones de la democracia dentro de estos movimientos. Y hoy vamos a entrar mucho más en detalle en el concepto o la búsqueda, más bien, de querer abolir las cárceles, ¿no? Y esa creación y esa discusión de qué es ese modelo alterno que se propone. Así que nada, espero que lo disfruten tanto como hayan disfrutado la primera parte. Aquí con el episodio. Lo que estábamos hablando hasta este punto, ¿no?, que es más bien el repensar todo el sistema penal y cómo, ¿verdad?, y ese análisis crítico que deberíamos hacer. Yo creo que ese tipo de mensaje al final del día, ¿no?, más allá de las preguntas que te hice sobre pendejaces mías de cuestionar el elemento democrático de todo esto, ¿no? Yo creo que es fácil, o más fácil, creo yo, vendérselo a la población. O sea, que sea que la gente pueda entenderlo y pueda racionalizarlo aún más, ¿no? Y diga, sí, hay que hacer una reforma seria al sistema penal X o Y, que la eliminación de la cárcel como tal. Y ese discurso me parece que es el más difícil para mucha gente procesar, porque me parece que ya la gente está socializada ya con la idea de la cárcel, ¿no? La idea de extraer a la persona que cometió el delito y sacarla de la sociedad. Y necesitamos entonces una institución. Y esta institución es la cárcel, ¿no? Y se pone ahí. Y ya la gente tiene eso ya como una norma establecida y es como que la conducta, el modus operandi que la gente espera que ocurra. Entonces, la idea, ¿no?, me parece a mí que la eliminación de la cárcel como tal y ese discurso es donde es más problemático para las personas entender. Y te lo digo, o sea, yo mismo te lo decía los otros días cuando hablábamos. O sea, es la parte que yo aún no entiendo bien, ¿no? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que se eliminan las cárceles? Y ahí es que me topé, pues leyendo en estos días, que me topé con varias opciones que la gente propone, ¿no? La más que predomina es esa que tú mencionas, que es el factor económico, ¿no? O sea, decir, ¿cómo resolvemos esto? Y recuerdo que esta mañana precisamente leí un artículo que hace referencia a una investigación que se hizo, donde hablaba con el factor, la pregunta que se hacía, no es el elemento de la accountability, ¿no? O sea, ¿cómo entonces es que hacemos que la persona rinda cuentas por sus acciones, ¿no? Y esto es lo que hemos hablado hasta este punto. Pues la gente, pues como te digo, tiene el modus operandi y cae a la cárcel. Pero entonces esta persona pues cuestionaba esos méritos y decía, bueno, es que esto a final de cuentas, sí, como tú dices, es costoso, es caro y en efectivo. Y al final de cuentas no brinda ningún tipo de beneficio a la víctima, ¿no?, que también es la otra persona que no hemos hablado acá. Y él decía, bueno, pues si de esa forma, ¿no?, asumiendo que una persona cometió un robo, por ejemplo, pues esta persona cometió un robo, pues en vez de meterla a la cárcel, que esta persona trabaje para repagarle a la víctima. Y decía que pues nada, que todo su salario, el 80% de su salario, etcétera, fuese puesto, fuese entregado ya sea al gobierno o a la persona que es víctima de su acto criminal. Pero entonces también él decía, bueno, pero esto tiene tiene unos cuestionamientos, ¿no? Para mucha gente puede entender que esto no es suficiente como repago dado al crimen. Y pues dice, por ahí otra serie de eventos que se pueden hacer no económicos que se pueden tomar. Y él decía, bueno, no sé, uno de ellos puede ser la humillación pública,
por decirlo así. Pero el otro cuestionamiento, que es donde yo empiezo a ser parte, él decía, es que esto puede tener, esto tiene tendencias o tiene como un sabor a esencialmente explotación laboral. Y a su misma vez, pues, dado a la discrepancia, ¿no? Y a lo sesgado que está en contra de ciertos sectores raciales y económicos, pero particularmente raciales, pues como que revive toda esa noción de la esclavitud, porque las Sí. personas esencialmente están pues trabajando sin ningún tipo de paga. Entonces, pero su argumento él decía, bueno, pero es que la gente ya de por sí en las cárceles hay labor, hay explotación laboral, porque muchos de estos en las cárceles trabajan por centavos la hora. Él decía, al menos en este caso están libres, están ahí, no están trabajando y están repagando. Él decía, claro, esto pues lleva unos problemas cuando es un asesino, un psicópata, no, un violador, etcétera, ¿no? O sea, ya hay unos excesos de gravedad que él decía que hay temas que hay que discutir. Pero esencialmente sí toca, ¿no? Las fibras, ese tipo de argumento, porque la gente siempre va a mirar ese tipo de casos, ¿no? El caso mayor, ¿no? El de lo... La gente siempre va a cuestionar el factor de qué hago con un asesino, qué hago con una persona, con un violador de niños, ¿no? O sea, siempre, aunque son las minorías, siempre las vamos a ver como la mayoría, porque ese es el miedo más grande, ¿no? Son las personas más despreciables que tenemos en la sociedad para mucha gente. Entonces, estoy hablando mucho, pero lo que quiero decir al final de cuentas es no. O sea, la visión de mucha gente, hay gente que tiene esa visión económica de erradicar la cárcel, de la eliminación de la cárcel, por una forma alterna. Y en este caso, para algunos, como este individuo que estoy mencionando, era poner a esta gente a trabajar. No, poner a trabajar por X cantidad de tiempo y que paguen la vasta mayoría al gobierno a la víctima y no hayan cárceles. Pero eso está en la contraparte, la gente que dice, entonces, pero cómo tú pagas o cómo tú evalúas la vida, ¿no? O cómo tú evalúas la experiencia de una persona que tuvo un acoso sexual, etcétera, ¿no? Esencialmente aquí hay dos preguntas en una, en lo que estoy hablando. Es cómo tú percibes, ¿verdad? Cómo es que se racionaliza esta idea de la evolución de la cárcel, ¿no? Y cómo el movimiento eh, procesa este tipo de abolir la cárcel y manejar a estos distintos casos, ¿verdad? Dada la severidad del crimen. ¿Cuáles, ¿verdad? Como segunda pregunta es, ¿cuáles son esas maneras alternas que existen para sustituir a la cárcel, a la institución carcelaria, pero que a su misma vez haya todavía un sentido de rendir cuentas a aquellas que sean víctimas y a la sociedad? Como hemos venido diciendo, el abolicionismo es un movimiento político. En palabras muy sencillas, lo que se propone es una transformación radical del sistema de justicia criminal. Hay un cuestionamiento real sobre la racionalidad penal dominante y lo que queremos es un cambio de paradigma, Ujú. que cambiemos el pensamiento de castigo a uno que sea de prevenir el crimen. Mm. Entre los cuestionamientos que hacen los abolicionistas, vemos en primer lugar, se cuestiona la función de las normas penales. Ya eso lo hemos venido hablando y hemos hablado bastante de ello en cuanto hablamos de una aplicación clasista y discriminatoria, de que el sistema se está cebando de las minorías raciales, de los disidentes, Ujú. de esas personas que están a las afueras de las normas. Hay un cuestionamiento sobre la criminalización cada vez mayor. Ujú. Es interesante porque lo estamos viviendo ahora con la crisis de la pandemia. Claro. Como tú mencionabas en un artículo que publicaste recientemente, el hecho de que las violaciones a los toques de queda y al confinamiento, curioso que nos hayan confinado, pero todas estas violaciones al toque de queda terminen siendo castigables, terminen Ujú. ya sea con una multa o ingresando a personas en prisión, como ha ocurrido en algunos estados. Y en cuarto lugar, un cuestionamiento del movimiento abolicionista es un cuestionamiento por la reacción social. La reacción social que nosotros hemos como sociedad codificado a partir de una serie de normas. La manera en que lo Ok. hemos regulado y que lo hemos canalizado es a través de unas normas, de unos cuerpos normativos. El Código Penal, por ejemplo, las leyes especiales en materia de derecho penal. Entonces, cuando nos ubicamos en las penas, las críticas más grandes que hace el movimiento abolicionista son, ¿verdad?, la desproporcionalidad de las penas, la severidad de esas penas y que se utilice como castigo privilegiado la prisión.
Ahí entonces, dentro del movimiento abolicionista, surgen los abolicionistas carcelarios, que son esta vertiente del movimiento abolicionista, que no, fíjate, no podemos hablar que entre ellos haya un consenso, porque hay personas dentro del abolicionismo carcelario que por una cuestión ideológica, por una cuestión moral, están planteando el cierre inmediato de todas las prisiones y el excarcelamiento de las personas confinadas. Eso es un grupo. Y tenemos a otro grupo que lo que están exigiendo es la reforma de las cárceles, ¿verdad? Que recordemos que en las cárceles viven ciudadanos y ciudadanas, personas las cuales siguen teniendo una serie de derechos y una serie políticos, unos derechos civiles, los cuales no se les pueden violar. Esos derechos, ¿verdad? Sabemos que esos derechos son aquellos que no entren en conflicto con la restricción de movimiento que tienen, pero por ejemplo, la libertad de religión. Son un derecho que aunque tú estés en prisión, no tenemos por qué violentarlo, porque yo te estoy restringiendo tu libertad y la pena debe ser proporcional a ello. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo que ir más allá de eso para expresar una reacción social X. Ujú. Pues vemos estos dos grupos, los que quieren el abolicionismo total y los que quieren una reforma. Yo tengo que decir que, como siempre, eh, me tildo hacia los primeros, creo en el cierre inmediato de las cárceles, Claro. más sin embargo soy realista en tanto y en cuanto no va a pasar de la noche a la mañana, las cárceles no van a cerrar. Ok. Lo que tenemos que entonces es movernos, y ahí entonces que hemos adoptado la idea de que tenemos que mejorar la vida en cárcel, tenemos que trabajar por los derechos de los confinados, tenemos que trabajar porque las condiciones de vida en las cárceles sean unas dignas, sean vivibles, se atiendan todas las necesidades de esta población. Ujú. Y paralelo a eso, y un poco conectándolo con la segunda pregunta, que entonces es lo que se plantea desde el abolicionismo carcelario. Si ya no tenemos prisión, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué Ujú. vamos a hacer, verdad, con todas estas personas que violan el contrato social, que violan una norma? ¿Cómo nosotros podemos entonces expresar de alguna manera eh, eh, que lo que tú cometiste no lo debiste haber cometido si tú quieres continuar siendo parte de esta comunidad? Pues Ujú. entonces, cambiando el enfoque, si lo que buscamos los abolicionistas es cambiar el pensamiento, es cambiar el enfoque, me dirijo entonces a una propuesta alternativa. Entonces ahí el movimiento abolicionista se vuelve un proyecto alternativo. ¿Qué hay dentro de ese proyecto alternativo? Primero, vamos a dejar de utilizar la cárcel como la pena privilegiada. ¿Qué podemos en sustitución a eso? Pues entonces, penas pecuniarias, es decir, penas económicas, penas comunitarias, que es el trabajo en la comunidad. O sea, no tenemos que tener a una persona eh, enviarlo a la cárcel por robarse dos panas, sino que esto es una persona que puede restituir económicamente la pérdida de unas panas, si es que hay alguna pérdida económica en eso, pero que restituya a la persona trabajando o Ok. parando económicamente a esa persona. Ujú. El arresto domiciliario, ¿verdad? Ujú. Que tú no tengas que estar en una cárcel, sino que simplemente te restringimos tu libertad de movimiento en tu casa. Los programas de DPIO, que son muy utilizados, por ejemplo, aquí en Puerto Rico en los casos de Ley 54, obviamente hay que cuestionar la efectividad de estos programas de DPIO, yo mismo la cuestiono todos los días, pero precisamente es una de esas propuestas alternativas a la prisión. La libertad condicional, por ejemplo, si tú fue que asesinaste a una persona, nosotros no tenemos cerca de los familiares de esa víctima, Ujú. y otras serie, ¿verdad?, de medidas que te restrinjan, porque tenemos que comunicarte que lo que tú hiciste estuvo mal, que lo que tú hiciste causó daño. El ejemplo del asesino es lo mejor, porque hay muchos países, y esto es lo que yo he venido trabajando ya más concreto a partir de la maestría, son las medidas de justicia restaurativa, la justicia restaurativa y Mm. las medidas alternativas que propone la justicia restaurativa, la justicia reparadora como se conoce en otros países.
El ejemplo del asesino digo que es un buen ejemplo porque, por ejemplo, en África y en Sudamérica, que son los países que, África el continente y Sudamérica ciertos países, que más me interesa es estudiar lo de la justicia reparadora, porque han tenido unos ejemplos excepcionales. Para el asesinato, por ejemplo, que ellos plantean a la persona ante la justicia, sino que vamos a crear círculos de paz. ¿Qué se busca en estos círculos de paz, en estas conferencias? Que nosotros estamos buscando se sienta a la comunidad. En este caso, la comunidad está compuesta de los familiares de la víctima, ¿verdad? Porque en el caso, cuando se asesina a una persona, pues ya esa persona pues, deja de existir por lo menos en este plano. Así que sentamos a los familiares de la víctima, sentamos a la comunidad, y cuando hablo comunidad hablo concreto de dónde esta persona vivía, el barrio, la urbanización, el condominio, si se quiere, el entorno inmediato de esta persona. Sentamos a profesionales de la salud, sentamos al ofensor y a la familia del ofensor, y sentamos a una persona que ocupe el puesto, un poco la figura de un juez, pero que realmente no sea un juez, sino que sea una persona que facilite una conversación, que facilite un proceso. Y en el caso del asesinato se ha visto en estos grupos que practican, y digo grupos porque en Sudamérica sobre todo son muchos poblaciones indígenas las que practican la justicia reparadora, la justicia restaurativa. En el asesinato, ¿cuál es la pena, si se quiere decir así? ¿Cuál es la reacción social? Pues esa persona, primero, ¿qué buscamos? Que esa persona reconozca que cometió un daño. Eso tiene que decir, tú tienes que aceptar que tú cometiste una infracción, en este caso que asesinaste, que terminaste la vida de una persona. Tú tienes que dar cuenta de ello a partir de uno. Tú vas a reparar económicamente a la familia de esa persona, porque si esa persona era un proveedor o una proveedora en ese círculo familiar, pues entonces van a necesitar ahora de ese sustento. Y tú vas a trabajar también para la comunidad. Es paralelo. O sea, tú vas a continuar trabajando si es que tenías un trabajo, si no se te asegura que tengas un trabajo para tú poder reparar a la familia de esa víctima, y tú vas a trabajar para la comunidad para de alguna manera tú subsanar esa laceración que existe en la comunidad, porque se laceran unos vínculos, se lacera un contrato social como en términos más amplios. Y de esa forma vemos que estamos operando de una manera alternativa a la cárcel. No encierras a la persona, no adentras a la persona a un círculo vicioso del cual estábamos hablando, sino que tienes a esa persona que continúa funcionando, no le destruimos la vida a esa persona da cuenta de lo que hizo, y vemos a una víctima también. En el caso de asesinato, pues ya la víctima no está, pero vemos unos familiares que se ven resarcidos, y en caso de que la víctima esté viva, porque fue un robo, porque fue fue un hurto, o es un secuestro, vamos a unos casos un poco más exagerados, ¿Una violación? fue una violación. Ciertamente ahí es bastante complejo trabajarlo desde esa óptica, porque, y ya pues ya aquí ya yo he tenido mis encontronazos con el movimiento feminista, porque dentro del abolicionismo también hay una vertiente que es el abolicionismo feminista, con quien me identifico, porque no creo que estos casos se deban de atender con prisión. Estos casos, la manera en que lo debemos atender es precisamente con medidas alternativas. ¿Qué medidas alternativas? En el caso de la violación, que ya es algo realmente, es un caso, entonces es drástico, porque vemos la integridad totalmente devastada, tanto física como psicológica, de una persona. Pues que nosotros buscamos con medidas alternativas para atender los casos de violencia de género. En Estados Unidos hay varias universidades que han tenido proyectos pilotos, que han documentado tener éxitos con ellos. Yo soy un poco escéptico, a pesar de que soy muy crítico de que se siga utilizando la cárcel para atender la violencia de género, pero creo que como quiera se les debe dar una oportunidad. Estos proyectos pilotos básicamente lo que han hecho es sentar la víctima con el ofensor. Obviamente, claro, hay que aplicar, o sea, ¿qué necesitamos?
¿Y qué es lo que han hecho estos proyectos pilotos? Ellos ponen a la víctima al ofensor, pero hay un acompañamiento. Ese acompañamiento es de familiares, ese acompañamiento es de profesionales de la salud, de trabajadores sociales, de psicólogas, de psicólogos, de expertos en temas de violencia y de personas que han sido adiestradas para entender que cuando hay un crimen por género, ya sea una violación o una agresión sexual, hostigamiento sexual, hay un desbalance de poder. Ciertamente que en eso el movimiento feminista ha hecho unas aportaciones valiosísimas en describir cómo esto se refiere a un desbalance de poder entre las partes. Y estos proyectos pilotos lo que buscan un poco es minorizar eso. Cuando sentamos a las víctimas, buscamos que el ofensor entienda que lo que él hizo estuvo mal y por qué estuvo mal, ¿verdad? Porque una cultura machista, una cultura de violación, hay que terminar con ella, porque no puede haber impunidad en culturas que sean machistas, culturas donde la violación se vea como un simple acto es parte de coquetear, es parte de la interacción que debe haber normal entre hombres y mujeres, cuando ciertamente no lo es. Uh-huh. Eso esperamos del ofensor. ¿Qué buscamos de la víctima? A la víctima le devolvemos en sus manos el proceso. La víctima puede decir, ¿qué es lo que yo necesito? Pues yo necesito que esta persona dé cuenta, pues yo necesito que esta persona reconozca el daño que me hizo, yo necesito que esta persona vaya a unos programas de desvío, yo necesito que esta persona entienda que lo que hizo estuvo mal, que esta persona me pida perdón y pida disculpas amplias, está pasando un avión tremendo. La víctima puede necesitar, por ejemplo, una orden de restricción, una orden de protección, yo no quiero que tú te acerques a mi familia, yo necesito, yo perdí mi trabajo porque como raíz de esa agresión sexual me vi afectada grandemente en los tratamientos médicos, yo necesito que se me pague ese tratamiento médico, yo necesito que se me resarce económicamente. Y le devolvemos cierto poder a la víctima que ciertamente se lacera cuando hay una agresión sexual. Es controversial por demás, yo soy de los que cuestiono muchísimo esas medidas alternativas, pero no creo que por cuestionarla debamos descartarla simplemente, sino que ver el potencial que puede haber en ella y verla siempre considerando de nuevo que hay un desbalance de poder, que operamos en un sistema patriarcal, que operamos en una sociedad donde a las mujeres no se les cree, donde se les cuestiona, donde se les cosifica a nivel que realmente una violación pareciera ser culpa de ella. Ese es el colmo, lo cual da tanta rabia, ¿verdad?, en estos días. Y dentro de todas, ¿verdad?, he venido hablando de cuáles son entonces esas alternativas. Las que mencioné no son incompatibles con la prisión. Y ahí entonces es que dentro del movimiento abolicionista aún hay personas que mantienen, y ahí entonces yo me ubico, porque si bien es cierto que creo en el cierre de cárceles, sí creo que la cárcel se debe de mantener como última instancia. Y pongo un asterisco ahí porque como última instancia, pero cuando hablo de prisión, hablo de un modelo de prisión muy particular. Hablo de una prisión que no es ni tan siquiera la prisión que tenemos hoy en día. O sea, de lo que yo hablo cuando hablo de mantener la prisión como pena de última instancia para ciertos delitos que claramente, o sea, una persona, por ejemplo, y obviamente no me gusta utilizar como ejemplo siempre estos delitos que laceran lo social de una forma drástica, por ejemplo, las matanzas en los Estados Unidos, cuando entran a una iglesia y matan a 30 personas. Exacto. Ese tipo, no me gusta utilizar ese tipo de delitos, pero pues precisamente se mantiene la prisión para quienes cometen estos delitos. Pero cuando hablo de prisión, hablo de un modelo muy particular. Y ese modelo tiene que ser un modelo en el cual las personas vayan allí y nosotros como sociedad tengamos a través, ¿verdad?, de unas personas que administran estos centros, tengamos la oportunidad de trabajar e identificar cuáles son los factores que llevan a esa persona a delinquir. Hablo de centros en los cuales no se rían por la lógica de encerrar y boto la llave, sino al contrario, que sean verdaderos centros de rehabilitación, o sea, donde podamos identificar cuáles fueron las causas. Hablo de lugares donde se cubran las necesidades básicas de las personas,
En fin, es una prisión, mucha gente siempre utiliza el ejemplo de las prisiones escandinavas, pero es que Ujú. precisamente son prisiones en donde, primero, no mantienes a la gente durante 30 años, 40, 50, 99 años, sino que mantienen las personas por poco tiempo. Son prisiones en donde las personas tienen sus necesidades cubiertas, donde se le da alimentos, tratamientos médicos, eh, que son necesarios para el día a día si esa persona hubiese estado afuera como esté adentro, porque de nuevo no dejan de ser ciudadanos y ciudadanas las personas que están privadas de libertad. Hay otros modelos, por ejemplo, en España las personas simplemente duermen en las cárceles y durante el día trabajan. Mm. O sea, la cárcel seguiría siendo utilizada, pero con un modelo mucho menos punitivo y mucho y donde haya calidad de vida, que al final del día eso es lo que queremos garantizar tanto para los que están adentro de prisión como los que seguimos afuera. Claro. Este, yo estaba leyendo hoy estaba leyendo sobre Nueva York y no recuerdo el nombre de la cárcel, pero sé que hay como un islote donde hay varias cárceles, pero tiene un nombre específicamente el islote en Nueva York, creo que lo van a cerrar o lo quieren cerrar, ¿verdad? Y estaba en esa discusión particularmente el año pasado y surgió bastante la controversia luego de que, si no mal recuerdo, luego que una mujer trans fuera encarcelada, entonces no pudo, por no haber poder pagar una fianza, creo que fueron $500, algo así. Y luego de eso, la mujer padecía de ataques epilépticos y ella la pusieron como en solitary confinement, aislada, y pues nadie estuvo allí, le dio un ataque serio y pues falleció, ¿no? Entonces pues esto creó toda una algarabía en Nueva York, etcétera. Pero entonces la respuesta, ¿no?, que ha dado el gobierno, tanto el alcalde como ciertos sectores, es decir, que vamos a cerrar esta cárcel y vamos a construir unas cárceles, como 4 cárceles internas en la sociedad, en la ciudad de Nueva York. Entonces, ellos, pues la lógica, la racionalidad que hay detrás de ellos es decir, bueno, pues esta es la transición que hay. Estamos teniendo estas cárceles que son con menos población, que están pues cerca de sus familias, están cerca de ayudas, de maestros, de doctores, etcétera. Tienen una operación más, son más efectivos porque están cerca de lo que necesitan, esencialmente. Entonces, en las vistas públicas del año pasado sobre este tema, muchos abolicionistas fueron y lo protestaron. Y la protestaron seriamente, porque decían esto lo que están construyendo son cárceles, otras cárceles más. Pero entonces, la respuesta de los que están proponiendo es decir, mira, queremos reformar el sistema, sí, queremos cerrar esta cárcel, pero ¿qué hacemos con estas personas? ¿No? O sea, la pregunta que ellos tienen entonces, la respuesta nuestra es pues dar una transición, ¿no? O sea, traerlos a ellos a poblaciones más pequeñas, mucho más manejables y que tengan los recursos accesibles a ellos. Pero, again, los evolucionistas se opusieron rotundamente a este plan. Entiendo, porque evidentemente no quieren cárceles, pero entonces en el momento en que se están cerrando cárceles, presumo que en cierta manera respondió a ella, pero again, lo reafirmo. Entonces, ¿cuál es esa transición que se da? ¿No? Como si estamos cerrando cárceles, ¿qué hacemos con estas personas que ya están encarceladas? O sea, van a estar libres, todas, con sus excepciones, claro. O cómo funcionaría una transición a un sistema donde no hay cárceles como tal, como las conocemos hoy día. Esa transición de la cual tú hablas, primero cuando antes de hablar de esa transición, tenemos que ver el perfil de las personas privadas de libertad. Mm. Y obviamente sí, podemos hablar, claro, de cómo están sobre representadas las personas negras, los latinos, los pobres en el sistema carcelario. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los delitos que cometen? Y cuando tú ves que realmente, proporcionalmente, son delitos contra la propiedad Mm. y delitos por el consumo de drogas, que son delitos los cuales no podemos decir que estas personas representen un peligro, un riesgo para la comunidad. Cuando tú ves que realmente el número es altísimo, es bien significativo de personas que están presas por fumar marihuana, que yo sepa todo lo que he leído en todos estos años, yo nunca he leído que una persona fumando marihuana se haya robado $30 millones y tampoco he visto que haya entrado a matar a 50 personas en una discoteca gay en Florida. Ujú. Tampoco he visto que el que roba
un, una caja fuerte en la casa en una urbanización de personas de clase media alta, sea una persona que tenga la capacidad para orquestar un genocidio. Ujú. Cuando tú ves que esos son los delitos de las personas que están en prisión, se hace un poco más fácil entender la transición a una sociedad sin cárceles, a una sociedad donde la cárcel no exista tal y como existe en estos momentos. Ok. ¿Por qué razón? Cuando nosotros escarcelamos a todas estas personas definitivamente, oye, yo no estoy diciendo que el uso de sustancias, tampoco estoy diciendo que todo el mundo, estoy diciendo un apologista de la droga. Ujú. Sí creo que tienen una eficacia política las drogas muy revolucionaria, pero ya eso es para otros temas. Eh, pero lo que estamos viendo es que estas personas, sí, obviamente una persona que tenga una adicción a la heroína y que, verdad, no pueda llevar su día a día, que vea afectadas sus relaciones familiares, haya sido despedida de su trabajo. Por eso es una persona que necesita un tratamiento. Entonces, Ujú. esa transición, pues eso fue un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Pues esa transición requiere, es un proceso gradual. eh, Requiere, aquí obviamente las criminólogas y los criminólogos tienen que ponerse las pilas, porque entonces ahí vamos a necesitar que hagamos un análisis de lo que es el riesgo, de la peligrosidad, y yo te apuesto con 100% de seguridad que esos análisis de seguridad y de riesgo van a ser muy, muy bajos. Pero aún cuando hayan sujetos de la población confinada que en estas evaluaciones de peligrosidad sean altas, como ya tenemos, como lo que estamos planteando es un sistema gradual, un sistema que sea una transición gradual, pues vamos a comenzar con las personas cuyos delitos realmente no representaron, cuya actividad criminal no representó un riesgo para la sociedad. Ujú. Este, y vamos de ahí escalando. Obviamente, Claro. eso requiere que tú como Estado, tú eh, tienes que fortalecer los programas de tratamiento. No puedes continuar debilitándolos, no puedes continuar quitándoles fondos, no puedes continuar este, poniendo en cuestión si funcionan o no, sino al todo lo contrario. Yo tengo que proveerte los fondos necesarios, yo tengo que proveerte los recursos necesarios para que esos tratamientos funcionen, los tratamientos de rehabilitación en las personas de uso de droga, los programas de DPIO en el caso de las personas que agreden sexualmente. Entonces hay que fortalecer todos esos programas de rehabilitación que sí funcionan, pero si Ujú. en definitiva continuamos quitándole fondos, si continuamos desmantelándolo, pues realmente no van a funcionar. Y obviamente al final nos vamos a topar entonces con esos que entendemos que la peligrosidad es altísima, que te puedo asegurar de nuevo que son los mínimos, pues ya con Ujú. esos entonces el proceso sería diferente. Estas personas quizás tengan que estar en unos centros, el tratamiento tenga que ser un poco más riguroso, tenga que ser un poco más profundo y eso requiera, ¿verdad? De que tú un día a día, y ese día a día solamente se presta con unos centros, pueden ser unos centros de detención, entendidos en este lado del mundo, porque los centros de detención en Europa funcionan de manera diferente, pero un centro de detención donde podamos trabajar día a día con esa persona y identificar cuáles fueron las causas por las cuales delinquió. Obviamente en ese análisis de peligrosidad se van a encontrar siempre en la escala más alta las personas que asesinan, los Ujú. asesinos en serie, por poner un ejemplo, que son muy pocos, no hay tantos asesinos en serie como la gente piensa. Este, pues con esas personas nosotros tenemos que trabajar e identificar unas cosas. Se ha encontrado que los asesinos en serie siempre son personas que vienen de hogares donde fueron maltratados, hogares con muchas precariedades, hogares Ujú. donde habían ciertas dificultades económicas. Así que yo Ujú. como sociedad tengo que trabajar eso. Yo tengo que trabajar que esta persona quizás tenga una psicopatía, que sea una persona que tenga una cierta seria deficiencias de salud mental con las cuales yo tengo que trabajar y eso requiere que pues esa persona esté constantemente bajo tratamiento. Eso no significa que yo tenga que tenerlo encerrado por 99 años, pero sí Ujú. significa que el tratamiento tiene que ser un poco más profundo y más riguroso y constante. Así que ciertamente mantendría unos centros donde poder trabajar eso. Así que la transición no sería de la noche a la mañana, no sería como la película de Batman, que
uno de los villanos culpó a todo el mundo y dijeron, vamos a revertir el sistema, aunque Claro. la cuestión de revertir el sistema, desde las críticas del marxismo, porque los marxistas han dicho muchísimo Ujú. del abolicionismo. Lo que pasa es que obviamente pues se han equivocado, no por eso los descarto, porque creo mucho en la crítica marxista del derecho penal, pero sí se han equivocado en cuanto a pensar que de la noche a la mañana soltamos liberamos a todo el mundo de prisión y eso va a hacer que se revierta el sistema, porque no va a ocurrir eso, de Claro. cierta manera. Este, Me interesa saber qué rol tiene en esta discusión la policía. Porque, let's be honest, hay un problema. Yo estaba leyendo uno de los artículos que estuve leyendo, estaba discutiendo sobre el factor de la legitimidad que tiene la ley, la legitimidad que tienen estos sistemas, Sí, particularmente en estos grupos que son más víctimas, ¿no? del sistema penal, particularmente las comunidades afrodescendientes, negras, hispanas, etcétera. Porque son las más propensas a vivir en situaciones, primeramente son más propensas a vivir en situaciones económicas mucho más desventajadas, están más socializados con el crimen, es la única situación que tienen, etcétera, ¿no? Las circunstancias de cada persona, ¿no? Y cada crimen es distinto. Ahora bien, uno de los problemas también serios que hay es de la gente, su cercanía, ¿verdad? A veces su primera contacto a veces con el Estado o con la ley, pues es el policía, ¿no? Y entonces si tenemos estos biases que a veces ya existen, determinados en los cuerpos policiales, el abuso que hay, eh, crea ya una predisposición a ciertos grupos a no creer en nada que provenga de estas instituciones, a buscar resolver ciertas cosas de formas alternas o por sus propias manos, sin que tenga que ver con, ¿verdad? Con las instituciones que puedan estar creadas, porque no tienen la legitimidad ante ello. Entonces, ¿cómo entonces el abolicionismo ataca o addresses, ¿no? Eh, el tema de los policías y su relación con la ciudadanía, ¿no? De cómo ellos implementan estas leyes, de cuáles son a veces los abusos, los atropellos que hay de parte de la policía. Eh, en esa discusión, entonces, ¿qué rol? ¿Cómo teoriza y visualiza la policía el movimiento abolicionista? Uno de los cuestionamientos que hace el abolicionismo penal es, como mencionábamos anteriormente, la intervención clasista y discriminatoria del sistema penal. Quien se encuentra en primera línea de batalla en el sistema es la policía, Ujú, ¿verdad? Porque la policía son los primeros en intervenir antes que intervenga un fiscal, antes que intervenga un juez, antes que intervenga un legislador reformando el Código Penal o adoptando una ley especial o lo que sea. Quien interviene primero es la policía. Es la primera persona que entra en contacto con la comisión de un delito, ujú, con la infracción de una norma. Cuando el abolicionismo dice que la policía es una institución inherentemente violenta, lo dice precisamente por eso, porque ok, desde sus inicios, y claro, habrán personas que no piensen igual que yo en esto, pero no podemos negar que desde sus inicios la policía ha tenido una función de mantener el orden. Y el orden hay que ponerlo con un asterisco, porque ¿qué orden se refiere? Y aquí un poco pido licencia para ser un poco marxista, pero es un ujú, orden que responde al orden establecido por las clases dominantes. La policía, desde sus inicios, o sea, los primeros cuerpos de la policía se hicieron para proteger la propiedad privada, se hicieron para proteger las tierras, para ujú, proteger la riqueza de la burguesía. O ujú. sea, y si esos son los inicios, esa es la génesis de la policía, no podemos esperar que décadas después, años después, la policía vaya a sufrir una transformación eh, que dicte mucho de cómo fueron sus inicios. Y la Claro. policía precisamente sigue siendo y sigue perpetuando esa intervención clasista,
discriminatoria sigue cebándose de ciertos sectores poblacionales. Lo vemos, por ejemplo, cuando hay un bloqueo, aquí en Puerto Rico, que los hay a cada rato, cuando hay un bloqueo de vehículos, lo que estamos viendo es que la policía, y esto, ¿verdad?, lo ha documentado muchísimas organizaciones, la Sociedad de Asistencia Legal, ACLU y demás, ¿qué se ha visto? Que la policía tiende a detener a personas que son negras, a personas cuyos vehículos son vehículos que se entiende que deben de ser de personas que son pobres, o por el contrario, si es un vehículo costoso o lujoso y la persona que lo está guiando no tiene el aspecto de una persona que se entienda que es un sujeto de ley y orden, el Blanquito. cual se ha ganado la vida, exacto, que se ha ganado la vida de una manera legítima y legal, Claro. pues nosotros lo vamos a detener. Y vemos, o sea, cada vez que hay un bloqueo y vemos quiénes fueron las personas que pararon, pues fueron personas de barrio, fueron personas de residenciales públicos, fueron personas negras, son casi siempre jóvenes, y minorías de todas clases. Cuando hay intervenciones, por ejemplo, redadas de prostitución, muchas veces son personas transexuales, Ujú. y ahí entonces tú ves que la policía continúa operando de una manera, si se quiere, como simples burócratas siguiendo órdenes. Tú Ujú. sabes, estas son las personas, y aquí obviamente yo sé que se recibe muchas críticas en el movimiento abolicionista porque tienen una relación muy tensa cuando se trata de la policía, pero es que no hay otra manera de describir el atropello policíaco, sino es desde una manera crítica y exigiendo que haya una transformación total de la policía. Ujú. Este, Problemático también, no solo por la intervención clasista y discriminatoria, sino también por la intervención que llegan a ser totalmente enajenadas de la realidad. Ujú. Se les llama, por ejemplo, en los casos de violencia de género, llegan a las casas y cuando dicen, pero es que tú estás casada con esta persona, la víctima le dice, no, yo estoy casado con este sujeto, y la policía pregunta, no, pero es que ese es tu marido, él no hizo nada malo. No, pero es que Ujú. me pegó. No, pero es que eso es parte de lo que es estar en una relación. Y esto se vive Ujú. hoy día, en el 2020, aquí en Puerto Rico. Así que obviamente hay que reformar la policía. Hay personas que apuestan, yo soy uno de ellos, que apuesto a que la policía es paralelo. Tenemos que adiestrar a la policía, pero también tenemos que disminuir las intervenciones de la policía. Tenemos que Ok. apostar a la seguridad ciudadana, tenemos que apostar a que en nuestras comunidades creemos redes de seguridad para prescindir de la policía, porque, bueno, ya el movimiento de personas negras en Estados Unidos ha sido el mejor ejemplo eh, en tiempos recientes de documentar los problemas inherentes que hay con la institución de la fuerza policíaca, Ujú. con los asesinatos de jóvenes negros. Claro. Cuando estabas diciendo eso, me estaba acordando no sé si llegaste a ver esta serie documental del niño latino en California, creo que es que la mamá y el padrastro lo mataron. No me acuerdo, The Trials y se me olvida el nombre del nene. Pero la cosa es que, pues, eh, este niño, pues, tiene una serie viene con un patrón, ¿verdad?, de ser víctima de abuso, de maltrato por parte de los padres. Eh, y pues cuando iba a la escuela, pues lo reportaban a servicios sociales, etcétera, y pues enviaban a la policía. Y me acuerdo que en una instancia, pues la policía llegó a la casa y creo que fue que el padrastro, la mamá respondieron y pues dijeron como una excusa, como si fuese una mentira o que si no, como si no había sido verdad lo que dijo el niño. Y la policía se ofreció a ir al otro día, por la mañana, cuando él estuviese despierto, para llevárselo preso, supuestamente, meterlo en el carro y asustarlo para que no volviese más a decir historias falsas que afectaran a los papás.
Y esencialmente, pues nada, el nene lo terminaron asesinando, ¿no? Porque pues esencialmente no había, institucionalmente no había nada, el sistema completamente no estaba adiestrado para atender realmente un caso de de violencia de niño y abuso de niño. Lo están tratando como si fuese un perro. Está haciéndose comerse la caca de los gatos al pobre muchachito. Este, pero también me acordaba cuando, viendo un poco para atrás, ¿no? Cuando estabas hablando sobre los sistemas o las formas alternas que hay, ¿no? Y de cómo hacer esa, particularmente me interesó saber un poco más sobre esa visión feminista que al mencionaste, que tú te suscribes, en cuanto a cómo atacar o no atacar, sino cómo lidiar con estos temas de violación y agresión sexual, etcétera. Particularmente en la era en que vivimos, o sea, cómo responden estos al Me Too Movement, ¿no? Y cómo está esta formación que tenemos que, ¿verdad? Sí, tenemos que creer a la víctima, sí que tenemos que creer a la mujer, no, pero rápidamente estamos en una cultura de cancel culture y rápidamente lo vemos como ir a la cárcel, ¿no? Meter a la persona presa. So, cómo este movimiento responde a eso, era como pregunta, pero antes de ir allá me acordaba de algo que leí hoy sobre un artículo de esta mujer que publicó creo un libro creo que hace 2 años ya, eh, que relata 40 historias, ¿no? De niños y niñas que sufrieron abuso sexual, ¿no? Algún tipo de agresión sexual por parientes, ¿no? Familiares, etcétera. Y ella precisamente mencionaba, el caso de ella era sobre su abuelo, o su abuelastro creo que era. Entonces, pues evidentemente muchos de estos casos pues son por familias, ¿no? O sea, son personas parientes queridos, no es una persona que se meta a la casa y abusa del niño o de la niña, sino a veces son padrastros, tíos, familiares cercanos a la víctima. Y en el caso de ella, pues sus papás pues estaban envueltos en todo esto de movimientos de derechos civiles, en contra de la guerra, etcétera. O se iban por días y semanas y pues lo dejaba en casa de la abuela y pues el abuelo se metía por la noche y abusaba de ella. Entonces, ella se encontraba en una paradoja porque ella decía, esto pues duró 2 años y de la nada paró. Pero ella decía, pero yo no quería que lo metieran a la cárcel, porque ella también cree en abolir las cárceles. Ella decía, yo nunca quise que lo metieran a las cárceles. Es más, gracias a él, mi abuela, que terminó padeciendo de demencia, etcétera, estuvo por años bien cuidada. Él dio la milla extra por ella. Pero él me hizo esto a mí y nadie me creyó. O sea, dice como que yo lo que quería era ese, precisamente lo que tú mencionabas, era el sentido de acknowledgement, que alguien reconoció que yo fui una víctima, que me hicieron esto y que me pida perdón, ¿no? Y que se tome las medidas que había que tomarse. Pero no requería ir a la cárcel. Ella decía, yo no quiero que lo metan a la cárcel. Que a veces ya por sistemáticamente tenemos una reacción a lo que entendemos que es el rendir cuentas a un tipo de acción y algo tan atroz como es el de agresión sexual a un niño, pero su misma víctima entiende que es suficiente algo mucho menos eh, que lo que ya sistémicamente, institucionalmente entendemos que es la respuesta a dichos crímenes. El uso de procesos alternativos para lidiar con la violencia de género siempre ha recibido gran resistencia por parte del movimiento feminista. Okay. Al interior del movimiento feminista, muchas consideran que los procesos alternativos son contraproducentes en cuanto se trata de relaciones desiguales y el énfasis hacia el futuro y no el pasado. Okay. Dicen además que no son que son inefectivos los procesos alternativos para lidiar con situaciones de seguridad, coerción e intimidación. Okay. Hay otras que argumentan, ¿verdad?, que son reprivatizadores en cuanto podrían comunicar que es un asunto que las partes tienen que atender entre sí y que no es un problema social que merezca la atención del Estado. Okay. Sin embargo, dicho eso, eso es cierto. O sea, eso a grandes rasgos tú puedes encontrar esto dentro de muchos sectores del movimiento feminista. Sin embargo, Okay. y hay que recalcar esto, dentro del movimiento feminista y sobre todo en los últimos años, ante la manera que ha crecido el aparato carcelario,
es cada vez más usual escuchar personas que se identifiquen como feministas abolicionistas. Y en Estados Ok. Unidos, Angela Davis ha sido una voz cantante dentro, ¿verdad? De, esta, de este movimiento. Aquí en Puerto Rico, la profesora y criminóloga que fue mentora también mía, Madeline Román. Ujú. ¿Qué plantean entonces las feministas abolicionistas? Ellas dicen, mira, no se pueden ignorar las preocupaciones y los reparos que tienen el movimiento, que tienen ciertos sectores del movimiento feminista con el uso de medidas alternativas. Por Ujú. eso, el modelo alternativo que se proponga tiene que partir de 3 reconocimientos. Cualquier modelo alternativo, ya sea la mediación, la conferencia, los círculos de paz, los programas de despido. Primero, tiene que reconocer que existen dinámicas de poder y que hay una desigualdad inherente en las relaciones de pareja. Segundo, no se pueden volver a discursos que sitúen la violencia como privada o como personal, porque precisamente el feminismo de segunda ola pasó bastante y tuvo que luchar bastante porque esa postura de lo personal es político pasará a ser una postura de la calle, a ser una postura política, una postura de política pública. Y el tercer reconocimiento que tiene que hacer es que esas medidas alternativas que se adopten tienen que ser suficientes para censurar la conducta, el comportamiento, para disuadir, es decir, prevenir, y que no se trivialice nunca el daño de la víctima. Mm. ¿Qué plantean entonces esas feministas para materializar esos reconocimientos en unas propuestas alternativas? Pues entonces, hablan de modelos rehabilitadores y modelos restauradores. Esos procesos tienen que integrar las voces y la experiencia de las mujeres que han estado en relaciones de maltrato. Tienen que permitir la participación activa. O sea, la participación activa es muy importante en tanto en cuanto tú devuelves. Recordemos que el sistema de justicia penal tradicional, una vez tú entras, tú te pierdes en ese proceso, la víctima se pierde. Tan Ujú. así que cuando tú lees un caso de derecho penal, el caso es pueblo versus fulano. O sea, no vemos el nombre de la víctima, el nombre de la víctima se diluye en un ente que es pueblo, que ven tú Mm. a saber qué es. Ese proceso alternativo tiene que acoger e incorporar la censura como un fin, pero también tiene que considerar la rehabilitación y la reintegración. Tiene que haber un encuentro entre las partes. Ese encuentro puede ser directo o puede ser indirecto. Tiene que haber el acompañamiento del cual hablábamos anteriormente. Tiene que ser satisfactorio. Y cuando digo satisfactorio, te hablo de que tiene que ser satisfactorio para la víctima. ¿Qué es un Ok. proceso satisfactorio para la víctima? Que se hable sobre su integridad, sobre su bienestar, sobre su seguridad, la estabilidad económica, emocional y física son importantes. Ese proceso además tiene que definitivamente responsabilizar al agresor. Se le tiene que exigir que repare daños económicos, físicos y emocionales de la víctima. Tiene que cumplir con tratamientos y con procesos de rehabilitación. Y obviamente, como te dije anteriormente, cualquiera de estos procesos solamente funciona con una política clara por parte del Estado en acabar con la violencia de género. O sea, Ok. y eso se materializa únicamente destinando fondos, adoptando castigos alternativos que funcionen, manteniendo un acompañamiento constante de las víctimas, creando, ¿verdad? Programas donde las protecciones sociales se fortalezcan. Por ejemplo, muchas de estas víctimas, el caso que tú diste es muy bueno, porque se ha documentado que muchas de estas víctimas lo único que quieren es, mira, yo lo que quiero es alejarme, yo quiero poder divorciarme de mi pareja y no tener que irme a la calle. Pues Ujú. entonces, ¿qué eso requiere del Estado? Bueno, el Estado se tiene que movilizar, el Estado tiene que garantizar que estas mujeres que lo único que están buscando es simplemente poder vivir de una manera independiente, una vida libre de violencia, es teniendo sus necesidades cubiertas, sus necesidades más básicas, como en este caso es una vivienda o tener para pagar el día a día alimentos y necesidades básicas. Son muchos los países que han tratado con medidas alternativas a la violencia de género, han tenido éxitos en ello. Obviamente requiere de sentarse en una mesa a crear consenso.
No es fácil. El año pasado yo participé del el Coloquio Nacional de Mujeres que se celebró en la Universidad de Puerto Rico fue en este mes, casualmente en abril. Ahí hubo varias personas de Coordinadora para la Paz, Taller Salud, de la colectiva Feminista en Construcción, y yo te puedo decir que fue una experiencia magnífica, porque de parte y parte hubo un entendimiento, una comprensión, hubo un intercambio de ideas que fue muy, muy enriquecedor para mi práctica profesional, donde pusimos en el centro de la discusión cuáles eran, y son las 8 de la noche, eso va a empezar el cacerolazo. Eso pasa también en estos países. Donde tuvimos la oportunidad de ambos lados, los que defendíamos, oye, yo me sigo identificando como feminista, y creo fielmente en las exigencias y las denuncias del movimiento feminista. Incluso he llegado a pensar que delante de todo, primero digo soy feminista, luego soy socialista, soy feminista, luego creo en el abolicionismo, o sea, eso para mí es muy importante recalcarlo. Pero tuvimos la oportunidad en ese encuentro que tuvimos de poner todas nuestras preocupaciones, de traer a la mesa, ¿verdad? Experiencias de víctimas, también personas que habían sido víctimas hablaron, y tuvimos la oportunidad de nuevo de intercambiar ideas, intercambiar preocupaciones y llegar a unos diálogos que son muy ricos y que de nuevo nos ayudan a movernos en el asunto y de ir de nuevo construyendo desde una justicia que sea una justicia, que sea, valga la redundancia, que sea una justicia justa, tanto para las víctimas y en cuanto a los agresores, que garanticemos un debido proceso, donde las penas no sean inhumanas, donde no sean unas penas que laceren la sociedad más de lo que está lacerado. Porque, de nuevo, y en esto hay que insistir, la cárcel hace daño. O sea, Claro. la cárcel sincera, la cárcel como para una sociedad democrática es algo que seriamente cuestiona esos principios que nosotros decimos tener. Esos son los cacerolazos, lo que escucho de fondo. Y estos son los cacerolazos, los que estaba yendo y cuando a mí me motivan bien chévere. Ya veo, ya veo que la gente está bien combativa. Sí, sí, no es importante con los días que se están viviendo aquí. Y bueno, hablamos del COVID y los confinados, que eso es lo importante. ¿Cómo es, perdón? Del COVID y los confinados. Ah, eso te iba a hablar, ¿sabes? ¿Qué es lo Y es que lo atamos que... con el abolicionismo. Eso tenemos que hablarlo, sí, eso iba ahora. Este, eso de los confinados con el COVID, yo creo que ha sido un ente alarmante que le rompe el corazón a cualquier persona. Porque si ya de por sí yo creo que todo el mundo está evidentemente ultra sensible con lo que está ocurriendo, donde tiene familiares que están muriendo y están muriendo en soledad. Tienes estas personas que están ahí, a veces como estábamos hablando, ¿no? Por crímenes que son, no sé, crimen de la propiedad, crímenes que no son nada graves, pero están en condiciones tan infrahumanas. Si uno tomase como real lo que pasaba en la serie esta, The Orange is New Black, ¿no? Con todo este elemento de la privatización, con todo este elemento de I get profits, maximizar profit por tener la gente en condiciones mucho más aconglomeradas. Y asumimos que eso es una realidad dentro de muchas de las cárceles, cuando no sean todas las cárceles en este país, pues ¿dónde existe el aislamiento social en estas personas, ¿no? En la entrada de una persona que se pueda contagiar, se contagió todo el mundo. Y este caso Ohio, donde hay tantas personas que se están contagiando, sobre el 75% están contagiadas, eso es un desastre. Así que no hay forma de responder. Y la cosa es que yo he escuchado a personas, familiares míos, etcétera, cuando se les ha hablado de la posibilidad de liberar a alguno de estas personas que están presas, ponen el grito en el cielo. O sea, dicen que no quieren. En mi casa, por ejemplo, a nosotros cuando hace años ya estábamos en la escuela superior, nos robaron 2 veces en la casa. Y pues lograron capturar a la persona, lograron identificar quién era y la metieron presa. Y esta persona pues cada rato apela a su sentencia. Yo no sabía esto, pero aparentemente una de las cosas que se hace en ese proceso es hablar a la víctima, preguntar a la víctima.
Entonces, ¿cuál es su posición sobre la liberación de esta persona? Y pues cada vez que le pregunto a mi mamá no firma, mi mamá dice que no, que se pudre en la cárcel. Este, es una visión drástica, ¿no? Pero también es, es, es una visión que hay, ¿no? Dentro de nuestra población de no querer liberar a los presos. Pero es preocupante, ¿no? O sea, realmente preocupante porque es como lo estamos viendo en estas jaulas, ¿no? En estas cages, a las personas que son víctimas de eh, no víctimas, pero las personas que están dentro de las cárceles, ¿no? Las estamos viendo casi como animales, como entes que ya no son ni humanos. Pues para mucha gente el factor de que estén ahí y que el COVID los esté consumiendo, pues como si nada, ¿no? Como si no fuese nada de preocuparse, no les quita el sueño a mucha gente. Y continúan los cacerolazos, por eso es que todavía me mantengo de los cuales estoy bastante de acuerdo que se estén celebrando. Me he unido a ellos en días anteriores. Hoy le di un descanso a la cacerola. Pero, y ya, no, actually, un dato curioso, aprovechando que están los cacerolazos. Una de las maneras que tenía que utilizaban los grupos carcelarios aquí en Puerto Rico durante la década de los 80 y finales de los 70, que fueron décadas, ¿verdad?, muy tumultuosas políticamente, y las cárceles no estuvieron ajenos a eso. En Puerto Rico, ¿verdad?, surgen los ñetas y surgen todos estos grupos denunciando las condiciones que se vivían en las cárceles, y una manera que ellos tenían de protestar era hacer ruido, dándole cantazos a las rejas de la celda. Wow. Así que es interesante cómo esto del confinamiento nos ha vuelto a nosotros a compartir experiencias con la población carcelaria y entender de una vez por todas que tanto dentro como fuera seguimos siendo personas y a quien se los tienen que garantizar unos derechos. Exacto. Dicho eso, es interesante porque la prisión, cuando surge la prisión a finales del siglo XVIII, principios del XIX, Ujú. la prisión viene a ser una pena humanizante. O sea, la prisión se crea tal y como nosotros la tenemos hoy en día, porque iba a ser una pena más humana. Y cuando esos reformadores de finales del siglo XVII ¿Vis a vis a qué? ¿En comparación a qué? ¿cómo? En comparación a que era más humana, a matarlos. Porque exactamente, Mm, porque previo a esta invención de la cárcel, en términos modernos, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos castigos corporales, mm, teníamos los azotes, teníamos la tortura, desmembrar a las personas, la pena de muerte, ya en esa obviamente aniquilas por completo al sujeto, ujú, tienes el desterrar a la persona. mm, Así que la prisión pasó a ser del castigo corporal, y aquí Foucault utiliza unas palabras bellísimas, del castigo corporal pasamos al castigo del alma, mm, ¿verdad? ujú. Problemático por demás, claro, porque Foucault lo problematiza, porque ya entonces ya yo no te castigo corporalmente, yo lo que hago es te adentro a un lugar donde yo te pueda reformar y donde yo te pueda volver un sujeto de ley y orden. Eso es un sujeto servible para el sistema dominante, para el sistema capitalista. Claro. Pero es interesante cómo la prisión en sus principios buscaba ser una pena más humanizante y que a partir de entonces y lo que ha llegado hasta la institución que ha llegado hasta estos días es una institución que es todo lo contrario a un lugar que se entienda como humanizante. Ujú, Como te mencioné, te dije ahorita, que una persona privada de libertad describe a la cárcel como un almacén donde te encierran, un almacén donde tú dejas tú te conviertes en un simple objeto, el cual no importa, en el cual podemos vertir toda esta violencia, ¿verdad? Que la vemos en el desmantelamiento de las cárceles, en la privatización, en el show que mencionaste, el programa este de Orange, es ujú. muy bueno para precisamente visibilizar cuáles son esas problemáticas que se dan al interior de la prisión. Que hoy en día hablemos de una crisis carcelaria, significa que por décadas lo que está sucediendo en las prisiones es totalmente alarmante. Es que tenemos un montón de personas encerradas y sujetas a motines, a agresiones. En las cárceles es muy común las agresiones sexuales Ujú. Oh, sí. incluidas en ellas.
Y es preocupante que esto esté pasando, porque si era un castigo más humanizante, si la cárcel, como la entendemos socialmente, es un lugar donde las personas las queremos reformar para que puedan ser reinsertadas en la sociedad como unos sujetos que ya cumplieron, que entendieron que violaron el contrato social, que ya cumplieron su deuda, se creó una deuda, como quien dice, con la sociedad y ya cumplieron con ella. Si ese es el entendido que hay, en la práctica realmente no es así. No es lo que está sucediendo. Vemos todo lo contrario. Lo que vemos son centros que, como decía el profesor Fernando Picó, causan mucho daño. O sea, se causa daño. Se causa daño a los que están dentro y nos causamos daño a nosotros, que como sociedad estamos dispuestos a aceptar que estas cosas sucedan. Y atándolo obviamente al tema del momento, que es la pandemia, bueno, ¿qué te puedo decir? El COVID es una amenaza de salud pública, eso ya lo sabemos y lo escuchamos todo el tiempo. ¿Por qué muchos grupos se están moviendo a decir que las personas privadas de libertad están mucho más vulnerables que el resto de la población? Pues porque sencillamente por la naturaleza de la institución en donde se encuentran privados de libertad. En una cárcel, ahora mismo la medida estrella que todos los países han adoptado ha sido el distanciamiento social. Tú no tienes forma de garantizar el distanciamiento social en las cárceles. Y más hoy, cuando tenemos un problema de hacinamiento en las cárceles. Tú no tienes manera de garantizar que todos los confinados y confinadas tengan productos de desinfectarse por toda la reglamentación que hay hoy en día en las cárceles, que ni tan siquiera le permiten tener dentro de una celda a un confinado más de 2 libros. O sea, eso pasa aquí en Puerto Rico. Te restringen la cantidad de libros que tú puedes tener dentro de tu celda. No te permito que tengas libros, que te voy a permitir que tenga un envase de Clorox o de desinfectante. Porque decimos que son los más vulnerables porque ellos no tienen control de quienes entran a prisión. En la prisión sigue estando personal administrativo, personal correccional, guardias de corrección, y el delincuente no puede decir si puedes entrar, no puedes entrar. Yo en mi casa yo digo quién entra o quién sale, pero o sea, no estoy diciendo que yo tengo aquí una dictadura, pero yo sí tengo un control de las personas que pueden entrar a mi casa, y si mi grupo de amistades viene y me dice: Cristian, queremos hacer una fiesta en tu casa, yo les digo no, porque yo soy un ciudadano consciente y yo quiero evitar la propagación de este virus. Claro. Pues yo controlo quién entra. Un prisionero no puede hacer eso. Por esa razón, hemos visto que muchos estados se han movido a adoptar ciertas medidas. Han suspendido las visitas, están comenzando a hacer pruebas a las personas que estén, ¿verdad?, que demuestren que tengan algún síntoma de los que se han identificado con el coronavirus. Han hecho aislamiento de los reos, de las personas que ingresan nuevas en prisión. Pero todas estas medidas pueden lucir, ¿verdad? Así de primera instancia uno dice: oye, eso es efectivo, porque si no tienes familiares visitando, si le estás haciendo las pruebas, puedes identificar el aislamiento de los nuevos ingresos. Mira, pues eso funciona, porque si está contagiada no contagia al resto de personas en prisión. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Ha sido lo contrario. Lo que estamos encontrando es que estas medidas no son efectivas, que estas medidas han alterado el orden en prisión. En Perú los otros días y esto está pasando, menciono Perú porque es que esto está pasando en el norte, en el sur, en el globo completo, ocurrió un motín. Y es precisamente porque todas estas medidas están alterando la manera y la interacción que hay en la subcultura carcelaria. El hecho de que tú no puedas ver a tus familiares por semanas, el hecho de que se te cierre la comisión, que es donde tú puedes comprar artículos de primera necesidad o comprar ciertos alimentos que de otra manera no puedes conseguir, el hecho de que se te encierre por más tiempo en tu celda, han alterado el orden y están ocurriendo más motines. Estas personas no están ajenas a las preocupaciones que todos los días tenemos el resto de las personas. Estas personas piensan en sus familiares, piensan en sus madres, padres, hijos que tienen afuera, piensan que tienen hijos que quizás están trabajando.
porque son de los llamados de servicios esenciales. Ujú. Entonces, todo eso altera drásticamente la manera en que están funcionando las cárceles. Por eso es que hemos visto, interesantemente, y aquí podemos atar todo lo que hemos venido hablando, cómo las denuncias y las propuestas del movimiento abolicionista están retomando fuerza en la discusión y en el debate público. Una de ellas siendo la excarcelación, porque precisamente ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Y los estados poco a poco han ido reaccionando. En Turquía pasó, en África del Norte sucedió, en Estados Unidos tenemos el caso de Colorado, California, Nueva York, New Jersey, que han adoptado algunas de estas medidas, y te voy a mencionar una. Paralizar el arresto, los nuevos arrestos, no ingresar personas nuevas a prisión. Estamos pidiendo, ¿verdad?, que se ponga en pausa esta intervención que se están haciendo de personas que violan las medidas que se adoptaron para mitigar el virus. Obviamente eso tiene toda una lógica. No queremos ingresar personas en prisión las cuales nosotros no sepamos si están contagiados. Segundo, ¿qué estamos buscando? Queremos que se aceleren los casos ante la Junta de Libertad Bajo Palabra o ante estos organismos que permiten acortar el tiempo de una persona en prisión. Tercero, se está buscando excarcelar, que yo creo que, ¿verdad?, es el punto cero del movimiento abolicionista. Pues se está poniendo de moda y estamos viendo que muchas organizaciones están exigiendo que se excarcelen masivamente a las personas. Ese excarcelamiento, no estamos pidiendo un excarcelamiento que sea total, sino de nuevo un excarcelamiento que sea gradual. Primero, las personas que estén a punto de cumplir, que esto es lo que ha pasado en California y en Colorado, personas que estén a punto de terminar su sentencia. Si te faltan 50 días, en 50 días tu peligrosidad no se va a alterar de ninguna forma, así que tú eres una persona que puede ya estar fuera de prisión. Claro. Las personas viejas, las personas que tengan una condición de salud, pues puedan estar más expuestas, pues estamos pidiendo que esas personas las devuelvan a sus casas. Estamos exigiendo que se adopten medidas y protocolos que sean efectivos realmente. Estamos pidiendo un control mayor y mucho más riguroso de las personas que entren a prisión. Se está exigiendo además que se le garanticen los cuidados necesarios. Recordemos todavía que en prisión hay personas que tienen cáncer, personas que son VIH positivos, tenemos personas transexuales que necesitan de unos tratamientos hormonales, y se le exige al Estado, ¿verdad?, que vele por estas personas. Otra denuncia interesante que se está haciendo en medio del COVID con esto de la excarcelación es el cierre de ICE, de todos estos centros de detención de inmigrantes, que ahí se detenga de estar interviniendo con personas cuyo estatus migratorio no sea legal en fines normativos jurídicos. Y eso es muy importante porque, de nuevo, sabemos que detrás de todas estas políticas migratorias lo que hay es una gran xenofobia y lógica discriminatoria y racista. Y toda esta serie de medidas que en estos días hemos visto en los medios de comunicación, en los periódicos, abogados, abogadas, jueces, activistas, la ACLU, han sido muy vocales en estos días en poner al centro de la discusión medidas que proponían los abolicionistas en los 70 y que hemos llevado proporcionando por todos estos años, y que ahora están volviendo a tener pauta en los medios, precisamente porque vemos que son medidas efectivas, son medidas que ayudan a evitar una crisis en las cárceles, porque Ohio reportó que en 2 de sus cárceles tienen 80% de personas infectadas. Eso se reportó hace una semana. Sabemos que es a partir de la semana y pico que se ven los efectos serios, que las personas comienzan a fallecer, que los problemas respiratorios comienzan a agravarse. Todavía no sabemos qué va a pasar con esa cantidad de personas que están ahora mismo, las mantienen en las cárceles, porque ahora las sometieron ahora a un
aislamiento social por la cuestión del contagio, ya no porque están cumpliendo con una sentencia, sino porque están contagiados, estas personas pueden morir. O sea, estamos hablando de cárceles donde hay miles de personas. Y eso es Claro. una crisis real, una crisis que nos lleva a cuestionarnos, entre otras cosas, la efectividad y el funcionamiento y la existencia propia de la cárcel. Claro. No, definitivo. No, definitivamente estas pobres gente están, les dieron una sentencia de muerte sin haber tenido una sentencia de muerte en medio de este COVID, al tenerlos tan, ¿verdad? En unas condiciones tan restrictivas y tan paupérrimas realmente, tan inhumanas para muchos que no tienen ni, o sea, que evidentemente no hay ningún sentido de privacidad. Y en el momento en que no hay ningún sentido de privacidad, pues no puede haber aislamiento social. Y si no hay aislamiento social en una crisis como esta, pues evidentemente no se puede esperar no se puede esperar lo mejor en esta condición, por lo menos en las cárceles donde tienen estos tipos de contagios. Y es hora de que, evidentemente es hora que se hagan unos cuestionamientos serios, ¿no? Yo no sé, yo soy relativamente nuevo a este tema. Yo creo que los puntos que tú has presentado son más que válidos. Y yo no sé, ¿verdad? Las personas que nos escuchen, donde ellos se presenten, donde se pongan en este espectro de la reforma y, ¿verdad? Y hasta qué nivel, ¿verdad? Aceptan este tipo de medidas o están de acuerdo con este tipo de medidas, ¿no? Cada cual tendrá que llegar a sus propias conclusiones al después de escuchar este episodio. Pero evidentemente nos toca hacer los cuestionamientos serios, críticos, políticos y sociales sobre lo que está ocurriendo en el sistema penal. Eh, porque no, ¿verdad? A mí no me gusta hacer este tipo de argumentos, pero pues al final de cuentas sí. eh, Todos podemos ser víctimas de este sistema tan punitivo. No podemos mirarlo desde una perspectiva de privilegio, ¿no? Que nosotros nunca hemos tenido que, ¿verdad? Asumiendo que usted no lo ha tenido. Como yo, que no he tenido que enfrentarme a ningún tipo de policía o sistema penal legal, más allá de que me hayan detenido al montique por algo en la carretera, por guiar muy rápido, y eso sigue en Puerto Rico. Pero yo no he tenido, ¿verdad? Para mí el problema se vuelve uno a distancia, ¿no? No miramos esto como una posibilidad en todas nuestras vidas. O sea que no es tanto problematizarlo por el factor mero hecho de que hay personas ahí que están siendo víctimas de un sistema injusto e inmoral, sino que también nosotros en nuestro día a día, en cualquier punto, en cualquier momento, podemos ser víctimas de este sistema. Yo sé que para muchos, ¿verdad? Visualizar un mundo donde el sistema de penitenciario, el sistema de justicia sea uno más justo, que sea menos punitivo, donde no hayan cárceles, pues pareciese una fantasía para algunos, otros puede ser una utopía. Pero como tú mencionabas los otros días, las utopías son necesarias. Porque nos imagina, ¿verdad? Nos presenta una posibilidad de algo mejor. Hoy yo leía eh, a una mujer, a una señora que hablaba sobre la necesidad de la ciencia ficción en los movimientos sociales. Y ella decía que es a través de la ciencia ficción y de la creación de la ciencia ficción en que podemos comenzar a recrear un mundo mejor, a recrear otro tipo de realidad, y realmente empezar a construir para llegar a ellos, ¿no? Porque no simplemente, y por eso yo creo que ella y un grupo grande de escritores y que son activistas sociales a la misma vez, han tratado de reincorporar todos estos temas. Y gran parte de la ciencia ficción, de cierta manera, toca temas sociales, toca temas de represión, de dictaduras, de elementos de sexismo, etcétera. So, hay toda una multiplicidad de temas sociales que a veces se tocan dentro de ahí. Y muchos de los literarios pues han optado por entonces tratar de inmiscuir entonces la posibilidad de un mejor mundo, ¿no? A través de ello. Todo esto para decir es que nos toca y es necesario tener este tipo de discusión como la que hemos tenido hoy aquí, pero también nos toca también, ¿verdad? Poder fantasear un poco, no descartar las posibilidades porque simplemente parezcan ilógicas porque estamos consumidos en la realidad nuestra y no permitir que nuestros privilegios nos enanejen.
de los verdaderos riesgos que tenemos todos acá, de cada uno de nosotros, con un sistema tan injusto como el nuestro. Y pues yo, como no soy una persona blanca, la última vez que me levanté no me levanté blanco, pues realmente pues tengo que admitir que pues aunque estoy en ciertas posiciones de privilegio, pues no, o sea, tengo que reconocer que somos víctimas y que somos propensos a ser parte de estos biases serios que hay en contra de personas que pues se levantan como yo y que se levantan como tú, Cristian, no siendo blanco. Así que nada, te quería preguntar, ¿verdad? Antes de que irnos, porque llevamos ya casi 2 horas y media aquí, este, si se, hay algo más, ¿no? Si hay algo más que tú entiendas que se nos olvidó, que tenemos que discutir antes de dar fin a esta conversación. Bueno, darle pausa a esta conversación, porque esto definitivamente hay que continuarlo luego. No, en definitivo, esto es algo que hay que seguir de nuevo, hay que seguir hablando, hay que seguir creando consensos, hay que seguir poniendo al frente de la discusión nuestras preocupaciones, nuestros, por qué no decirlo, nuestros miedos este, ante la Ujú. incertidumbre. Pero yo estoy seguro que esos miedos, esas incertidumbres, esas preocupaciones, también las tuvieron las personas que vivían eh, bajo la esclavitud. Mucha gente se preguntaba, ¿y qué va a pasar cuando ya no haya Claro. esclavitud? Y nos Ujú, ha dicho los tanto y pico de décadas después que mira, existe un mundo. Un mundo igual de jodido, ujú. pero un mundo que es un poquito más vivible que cuando estábamos bajo la esclavitud. Este, Claro. yo termino con una exhortación. O sea, si tú me preguntaras a mí al final del día de qué trata esto. Al final del día, si Ujú, nosotros nos tomamos en serio lo que dicen los sectores que favorecemos el abolicionismo, nosotros estamos diciendo algo bien simple. O sea, es que trabajemos en la sociedad. No trabajemos a partir de la prisión, sino que trabajemos sin la prisión como referente. O sea, los abolicionistas lo que estamos poniendo es enfoque en cuáles fueron las causas y cuál es el efecto de cuáles son de nuestra reacción penal tal y como es en este momento. Y cuando nos asumimos como una exhortación que no podemos dejar pasar esa invitación, definitivamente estamos ante la necesidad de que tenemos que ampliar las protecciones sociales, tenemos que atacar la desigualdad ujú, y tenemos que cuestionarnos problemas estructurales grandes que hay hoy en día en la sociedad. O sea, de nuevo, cuando miramos el perfil de las personas privadas de libertad, nos dice mucho de cómo está, del sistema en el cual estamos viviendo. Nos dice mucho de la manera en que ujú, económica, política y socialmente nos hemos organizado. Estamos hablando de un sistema muy injusto donde todas esas poblaciones que se están quedando fuera del sistema, lo que están encontrando es, o de nuevo, y suena drástico decirlo, pero Necropolítica 101, lo que nos estamos encontrando es o vamos a prisión, o terminamos, o mueres, o estás destinado a tener una vida precaria y vulnerable, sujeto a cualquier tipo de violencia. Violencia que viene del ujú. Estado, como violencia también, la violencia que está en el día a día, la violencia de las personas que nos rodean. Así que al final del día es un cambio de paradigma, es enfrentarnos a esos cuestionamientos que como sociedad nos incomodan, porque ciertamente eh, alterar las estructuras y aspirar a esos otros mundos posibles más vivibles nos lleva a cuestionarnos cosas que ya tenemos como dadas, el estado actual de cosas, y eso crea cierta incertidumbre en las personas, pero no porque sea difícil, no porque nos cree todo tipo de inseguridades y preocupaciones, no significa que no debamos tenerlo. Al contrario, yo creo Ujú, que darle un chance, considerar las posturas abolicionistas, reconocer que como sociedad podemos, yo creo que, de nuevo, al final del día queremos sociedades más dignas, más vivibles. Si eso es lo ujú, que queremos, porque yo creo que de todos lados del espectro eso es lo que queremos, porque hasta el capitalista más mezquino, hasta el dueño de Amazon, él no quiere aniquilar la tierra, ujú, porque si él quiere aniquilar la tierra no va a tener que explotar económicamente. Así que al final del día necesitamos algo más ujú. vivible,
Y en ambos lados del espectro Claro. encontramos personas que estamos dispuestos a eso, así que el proyecto abolicionista es más amplio y tiene mucho que decirnos y definitivamente los invito a que lean más del tema. Y de nuevo, que pongan al frente de la discusión esas preocupaciones y esas inseguridades que tengan, que en conjunto, de nuevo, sabes que siempre he sido, en esto soy muy arentiano, de creer que colectivamente es en la discusión pública, es en estando juntos y juntas discutiendo estos asuntos que podemos alcanzar unos consensos y que podemos llegar a unas soluciones que como sociedad atiendan todas nuestras necesidades y preocupaciones. Así que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, que continúe esto y por favor, una segunda, tengo más exhortaciones, pero una más, seamos críticos con la cuestión de las medidas que están tomando los gobiernos. Son la vida, es la vida nuestra la que está puesta en juego, no es cualquier cosa. Exactamente. Sí, no, definitivo, eso es más que importante. Acuérdense, gente, que no porque las cosas parezcan, porque pareciese momentáneamente que tiene sentido para contener la crisis, eh, son medidas que deberíamos permitir. Así que tenemos que ser más conscientes y más críticos, y no estar siendo tan complacientes con lo que está ocurriendo porque hay una crisis afuera. Esto se puede utilizar, esto es una herramienta esencialmente al final del día, que los gobiernos pueden usar para hacer lo que les dé la gana, con el nombre de la seguridad nacional. Pero pues eso tendremos que discutirlo en otro momento más a fondo. Así que, Cristian, mil gracias, en verdad, gracias por sacar el tiempo y discutir esto tan y tan bien, porque evidentemente yo creo que las personas que lo escuchen completo, eh, van a salir mucho más informados y mucho más ilustrados sobre este tema y pienso yo que con mucho más conscientes de la realidad que atravesamos todos y todas, con un sistema penal tan injusto, tan punitivo y un sistema carcelario tan mezquino y tan dañino. Así que mil gracias por el tiempo y por todo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Hasta la próxima, gente.